Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yani, bienvenidos a este podcast, a este espacio llamado El diagnóstico no es el final. Ustedes se preguntarán de qué se trata esto y quién es esta señora que nos da la bienvenida a su espacio. Bueno, primero que nada presentarme, yo soy Yani, bienvenidos a mi espacio más íntimo de mi hogar. Mi nombre es Yani, como ya les dije, soy la mamá de un niño diagnosticado con autismo. Mi hijo se llama Santiago, tiene 7 años. Este es nuestro primer episodio llamado El diagnóstico. Vamos a partir desde cero. Bueno, este espacio se me ocurre a mí porque, bueno, cuando nosotros recibimos como familia lo que es el diagnóstico, cuando te dicen, mamá, tu hijo tiene autismo o tu hijo está dentro del espectro autista, suceden muchas cosas como padre, como madre, como familia, que es muy abrumador. Eh, Sobre todo cuando uno recibe la noticia, vas a ser papá, te llenas de expectativas, te imaginas a tu hijo, yo creo que nadie se imagina que su hijo va a nacer con una condición, y mucho menos el autismo, porque hay otras condiciones, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Williams, infinidades de trastornos y condiciones que existen, que quizás la familia se entera durante el embarazo o cuando su hijo nace. Tengo muchas amigas conocidas en el colegio donde estudia mi hijo que se enteraron que su hijo tenía un diagnóstico al momento del nacimiento. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Pero sí, cuando uno recibe un diagnóstico de TEA, por lo general, al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, cuando es un diagnóstico temprano, como fue el caso de nosotros, son muchas las cosas que te vienen a la cabeza como madre, como familia. Empiezas a buscar mucha información en internet, empiezas a creer en cosas en las cuales, eh, en, en curas mágicas, en recetas mágicas. Hay muchas cuentas en TikTok, en Instagram, que te hablan de, ya, yo curé a mi hijo con autismo de esta forma, o mi hijo con autismo no es tan autista porque yo lo alimento de esta forma. Y bueno, yo no vengo acá a contradecir a nadie, yo vengo a contar mi historia y la historia de mi hijo, lo que hemos hecho, lo que nos ha resultado. Y yo creo que también vengo a brindarle, o es mi idea, lo que yo quisiera, brindarles un poco de tranquilidad a esas madres, a esos padres que sienten que este es el final y que no hay un futuro para sus hijos y para su familia, o que tienen que buscar la cura, o que tienen que, no, o sea, espérate un momento, mamá, respira, porque no es el final. Hay un mundo maravilloso que te espera, y sobre todo lo que yo más quisiera y que me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho en ese momento cuando yo recibí este diagnóstico, que me hubiesen dicho, mamá, tranquilízate, respira, y sobre todo, mamá, disfruta a tu hijo. Porque el hecho de que nuestro hijo tenga una condición no lo hace menos niño, no lo hace menos amado, no lo hace menos, no deja de ser tu hijo, ¿sí? No deja de ser ese niño que tú te imaginabas, solo que es distinto, va a ser distinto a lo que tú pensabas que iba a ser. Y eso también está bien. Entonces yo creo que esa es la finalidad, eso es lo que yo quiero transmitir con este podcast, con este espacio que les quiero brindar. Bueno, conversemos un poco de quién soy yo. Como les dije, ya mi nombre es Yanira, Yani me dicen. Yo soy una migrante venezolana, llegué hace 9 años a Chile, a Santiago de Chile, con el que es mi ex esposo, el papá de mi hijo, el papá de Santiago. Nosotros llegamos en el 2015 y en el 2016 recibimos la maravillosa noticia de que íbamos a ser padres. Llevábamos 10 años de relación y bueno, Santiago llegó en el 2017
Fue un niño maravilloso, un niño súper grande. El embarazo fue un embarazo controlado, no hubo nada como fuera de lo normal o de lo que suele suceder durante un embarazo. Él nació pesando 4 kilos 200, era muy grande, y se desarrolló en los meses, esto no me quiero extender tanto porque siento que es un poco irrelevante. Él se desarrolló como se desarrollan todos los niños de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Caminó al año y medio porque era un niño muy grande, le costó mucho caminar. Pero a lo que más o menos entre los 18 y 24 meses, Santiago comenzó a demostrar cosas, características, hacía cosas que para nosotros era extraño. Primero, Santiago solo dijo mamá y papá. Y cuando llegó a esta etapa como de los 18, 24 meses, dejó de decir mamá y papá y no dijo nada más. Nunca fue un niño que señalara, que jugara como imitar, como suelen hacer los niños. Cuando le regalábamos un juguete, como que más le llamaba la atención la caja tal vez, o jugaba de una forma como nada convencional, hasta que nuestra señal de alerta fue como, que fue como lo que nos prendió todas las luces de alerta y que en el momento no sabíamos ni siquiera cómo se llamaba, era que cuando nuestro hijo comía algún alimento que le gustaba, la boca siempre le olía a vómito. Entonces era como que siempre le olía a vómito. Y yo decía, ya, ¿será que Santiago tiene gastritis, tiene algo en un problema estomacal, un problema de digestión? Lo comenzamos a llevar a médicos hasta que de tanto leer, buscando, conseguimos algo que se llama rumiación. Bueno, cabe destacar aquí, abramos paréntesis, yo no soy especialista en nada relacionado a la salud o educación. Mi profesión nada tiene que ver con temas de salud, de educación y mucho menos con temas relacionados al autismo. Yo todo lo que hablo acá en este espacio es desde mi experiencia como mamá y las cosas que quizás yo he investigado o que me han dicho los médicos. La rumiación es, se los voy a hablar todo al mayor español posible para que me puedan entender. Es cuando la persona se trae los jugos gástricos a la boca por iniciativa propia, porque no es algo que suceda solo. La persona se trae los jugos gástricos a la boca y saborea las comidas que ya comió. Esto lo suelen hacer personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, o personas que tienen otros diagnósticos asociados y sobre todo, que es lo que nos concierne, las personas con autismo. Entonces, claro, esto sumado a lo que ya venía sucediendo, que el niño no hablaba, que el niño no jugaba, que el niño cuando estaba cerca de otro niño no era como los pequeños de su edad que se relacionaban, era como que él los ignoraba y esto como que nos hizo match. Entonces, con su papá decidimos ir a un neurólogo pediátrico y en esta primera instancia el doctor nos dijo ya, es muy pequeño para diagnosticar autismo, por el momento lo que le vamos a diagnosticar es trastorno de integración sensorial. Traducido al español, esto es cuando las personas, por lo general dentro del espectro autista, no pueden procesar los estímulos sensoriales de su entorno de la forma que lo hacemos todos. Es por esto que algunas personas autistas tienden a rechazar ciertos estímulos o tienden a buscar este estímulo de una manera más fuerte. Se pueden dar los dos casos. En el caso de Santiago se daba de las dos maneras, pero con aspectos distintos. Por ejemplo, a Santi nunca le gustó jugar con témperas, jugar con texturas, le daba como asco, como rechazo. A esa edad de la que les estoy hablando, que fue entre los 18 y 24 meses, Santi iba al jardín, a la guardería, y me empezó a llegar el topper con su comida lleno, y la tía me decía, no, a él no le gusta, hoy no quiso ver los tallarines, Santiago amaba los tallarines, hasta un día ya no los quiso comer más. No se quiso comer el yogur, Santiago le encantaban los yogur con frutas y hasta ese día ya no los quiso comer más. Y así sucesivamente.
Santiago es mucho de buscar estímulos fuertes, por ejemplo, en lo que es balancearse, que lo tiren a la cama, saltar, él tiene una cama elástica, le gusta este tipo de estímulos, no es como algunas personas dentro del espectro que no le gustan los ruidos fuertes, a él no le molestan, las luces no le incomodan, pero rechaza ciertas texturas, le molestan muchos alimentos. Entonces, bueno, en esa primera instancia él fue diagnosticado con lo que era el trastorno de integración sensorial. Esto fue en el año 2018, 2019, por ahí fue. Luego, bueno, su papá y yo nos separamos. Yo vivía sola con Santiago, para ir a la redundancia, en Santiago Centro. Para ese tiempo él iba al jardín, yo trabajaba en oficina y llegó la pandemia. Entonces fue como que justo llegó la pandemia en un momento que era súper crítico, cuando hay un diagnóstico temprano de TEA o de alguna condición relacionada al espectro autista, porque en esas edades se supone que uno tiene que como que ofrecerle las mayores herramientas posibles a los niños para que ellos puedan desarrollarse dentro de sus capacidades. Entonces como que ya recibimos el diagnóstico de trastorno de integración sensorial y quedamos encerrados por la pandemia. Hasta ese momento, bueno, ya nosotros estábamos como prevenidos de que posiblemente Santi tenía TEA, pero yo todavía mantenía la ilusión, la esperanza, como yo creo todas las mamás, esto no es nada malo, de que mi hijo en algún momento iba a hablar, en algún momento se iba a desarrollar como cualquier niño común, digamos, cualquier niño neurotípico. Y para el 2020, ya estábamos en pandemia, con su papá decidimos hacerle el test A2. Entonces, bueno, en ese momento ahí me cayó el balde de agua fría porque sí, Santiago salió autista, no, súper autista en el test. Y bueno, ahí entré en un duelo. Yo creo que todas las mamás que reciben un diagnóstico, sea cual sea, o como cualquier otra situación fuerte que uno enfrente, yo entré en un duelo. Lloré mucho, me tuve que despedir de expectativas que como mamá yo tenía, me tuve que despedir de ese niño que en algún momento iba a hablar, o bueno, para mí en ese momento, él lo veía de esa forma. Me despedí de ese niño que en algún momento iba a ir a jugar fútbol, me despedí de mi hijo que yo pensé que en algún momento iba a tener amiguitos en la casa, que iba a salir a jugar en la cuadra, me despedí de muchas cosas, y esto me llena igual un poquito de sentimiento porque me remueve la fibra de las cosas que yo viví en ese momento. Pero bueno, a mí me sirvió mucho en una conversación que yo tuve con mi hermano. Él me dijo, ya, pero bueno, si es autista, déjalo que sea autista, ¿qué vas a hacer? Eso es. Entonces, yo como que dije, ya, bueno, sí, ¿para qué voy a estar llorando? ¿Para qué voy a estar, me tengo que levantar de este duelo, me tengo que levantar de esta crisis y yo tengo que darle para adelante porque hay que ver qué vamos a hacer? Mi hijo no va a dejar de ser mi hijo, no va a dejar de ser Santi porque tenga un diagnóstico. Y bueno, ahí comenzamos en todo este proceso. Lo primero que hice y el primer error que cometí fue llenarme la cabeza de cualquier cosa que leí en Google. Eso me hizo mucho daño. Y yo creo que, bueno, yo voy a hablar por mí, pero yo creo que a todas las madres que enfrentan un diagnóstico, lo primero que hacemos es ir a investigar. En Google hay cualquier tipo de información, holística, científica, hay cualquier tipo de mitos. Lo primero que te dicen fueron las vacunas, lo otro que te dicen son las pantallas, lo otro que te dicen es la alimentación, y así sucesivamente. Mamás, de verdad yo les recomiendo de todo corazón, como una mamá que ya vivió todo esta situación, no se llenen la cabeza de información sin consultar a un especialista porque hace mucho daño. De verdad hace mucho daño, te atormenta, y yo creo que lo que nuestros hijos necesitan es una mamá tranquila, en paz,
fuerte, empoderada, y para que los pueda ayudar, porque si tú estás llena de preocupaciones, no vas a poder salir adelante como quisieras o de la forma más óptima. De todas formas, bueno, cada quien vive su proceso como puede y como su mente y su corazón se lo permiten. Yo tampoco estoy acá para dar cátedra a nadie de maternidad, solamente para compartir mi historia y que ojalá a través de lo que yo viví, ustedes puedan evitarse sufrimientos y preocupaciones innecesarias. Así que en ese momento del diagnóstico, yo comencé a leer cantidades de cosas, a seguir todas las cuentas que veía en TikTok, en Instagram y en Facebook relacionadas al espectro autista. Hay cuentas muy buenas, hay información muy buena, pero hay información muy mala también. Hay muchas cuentas que te ofrecen curas milagrosas, hay muchas cuentas que te dan soluciones mágicas. Y siéndote sincera, el autismo, bueno, esto no lo estoy inventando yo y no es algo que descubrí yo, el autismo no tiene cura. El autismo es una condición que forma parte de nuestros hijos tanto como su color de ojos, como su color de piel, como sus rasgos físicos. A mí, yo suelo decir, mi hijo es autista. Yo no digo mi hijo tiene autismo, porque esto es algo mío, esto no fue algo que me dijeron o que yo leí. Para mí el autismo es parte de él. Para mí decir tiene autismo sería como decir mi hijo tiene una gripe o mi hijo tiene fiebre o mi hijo tiene gastritis. Y realmente no es así. Mi hijo es autista. Es una condición que él la va a tener desde el día en que nació hasta el día en que muera. Y, y hay que procesarlo y aceptarlo de esta forma porque ser realistas nos va a permitir vivir con ellos este proceso de la manera más sana posible, ayudarlos de la mejor forma posible y ofrecerles las herramientas que ellos necesitan. Bueno, también cuando recibimos el diagnóstico, yo aquí voy a tratar de hablar sin mencionar nombres y sin decir nada porque la idea es contar las cosas que yo viví y tratando de no involucrar a personas que estuvieron, que formaron parte en ese momento. Pero cuando yo recibí el diagnóstico, también vino con él, yo lo siento de esta forma, como que no fue con maldad, pero algunas personas cercanas como que nos quisieron como ayudar. Yo siento que fue como que nos querían ayudar de una forma eh, con sus creencias, con dando lo mejor de ellos. Pero personas cercanas a nosotros en ese momento era como que ya te voy a mandar esta oración para que a tal hora reces por Santi para que se cure. Y a mí eso también me causaba mucho daño, me hería mucho porque yo decía, pero ¿por qué yo tengo que rezarle a quién o a alguien para que cure a mi hijo si mi hijo no está enfermo? Entonces, por favor, lo menos que necesita escuchar la mamá de un niño que recién acaba de recibir un diagnóstico es, hagamos esto para que tu hijo se cure o hagamos esto para que se le quite. De una vez por todas tenemos que entender que el autismo es una condición que no se cura. El autismo es una condición en la cual la persona, nosotros la podemos ayudar, le podemos dar herramientas para que socialicen de una mejor forma, para que lleven su vida con la mayor naturalidad posible dentro de sus capacidades, pero no es que esa persona va a dejar de ser lo que es. Entonces yo creo que la aceptación es el primer paso y no solamente de nosotros como padres, sino de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas en donde el niño estudia. Entonces, lo primero es aceptarlos, respetarlos y que esto nos sirva a nosotros también para tener una red de apoyo, porque lo digo desde mi vivencia. Yo en ese momento con estas personas que me decían esto de que vamos a orar, vamos a hacer una cadena no sé, de oración, ya ni me acuerdo
cómo era el asunto, pero era como que yo sentí un rechazo. Como que yo no me sentía parte de una red que me acogía o que nos acogía a nosotros y que nos decía ya, vamos a poder con esto, vamos a salir adelante, ustedes van a estar bien como familia, el niño va a estar bien, vamos a hacer lo posible para que así sea. Entonces, en ese momento, eso me hizo mucho daño. Aparte, aparte de todo esto, también es una realidad que vivimos los padres con personas dentro del espectro autista, es que nos alejamos mucho de lo que son nuestro entorno, de nuestros amigos. Bueno, ya de por sí, nosotros como familia migrante estábamos bastante solitos. Y aparte, habiendo enfrentado muy recién, antes del diagnóstico, una separación, una ruptura de su papá con su papá, o sea que nos separamos como pareja. Eh, Adicional a esto, bueno, nuestros familiares más cercanos están nuestros papás, los papás de los abuelos por parte de papá y mi mamá están en Venezuela. Entonces, como que por ese lado tampoco teníamos una red de apoyo familiar. Eh, Quizás yo creo que si lo hubiésemos tenido en ese momento hubiese sido tal vez distinto, pero bueno, vivimos lo que nos tocó vivir y así fue. Y quizás quienes la tengan, aprovechenla, apóyense en sus familiares y en sus amigos, porque de verdad que tener una red de apoyo, el simple hecho de tener alguien con quien hablar, con quien expresar cómo te sientes, ayuda muchísimo. Bueno, aparte de haber recibido el diagnóstico, como les dije, estábamos en la pandemia, entonces eso como que también fue un factor que perjudicó un poco más en lo que fue ese duelo que yo viví y en lo que fue como, digamos, igual el apoyo que necesitaba Santiago para empezar a trabajar en lo que era sus terapias, en lo que era démosle, hagámoslo, porque de verdad que fue muy complicado. Para ese tiempo, nosotros, bueno, por recomendación del doctor, ya antes de que nos dieran el resultado del Tejados, teníamos una terapeuta ocupacional que iba una vez a la semana a la casa hacerle terapia sensorial, jugaban con pelotas, jugaban con texturas, jugaban con aquello, después esta chica no pudo seguir yendo, llegó otra y otra y otra, así fue una y otra y otra. Yo nunca en ese momento, nunca me sentí realmente como apoyada por los profesionales que tenía, porque el neurólogo era como, sin criticarlo profesionalmente, era como muy distante. Y las terapeutas ocupacionales que llegaban, yo sentía que hacían con Santi la terapia que hacían con cualquier niño TEA. Entonces, como que la terapia que él recibía en ese momento no estaba focalizada a las cosas que él necesitaba. Entonces, había mucha frustración por parte de Santiago y resistencia. Había como que no, la pasaba súper mal realmente. Entonces, bueno, hubo una de estas chicas, una de estas terapeutas que la recibimos en la casa, fue la primera que me hizo como la introducción a lo que era la medicación. Este es otro tema. Y yo creo que de aquí va a salir otro episodio del podcast porque el tema de la medicación es un tema sumamente controversial y es un tema para el cual los padres, las familias, tenemos igual mucha resistencia al principio. Cuando esta chica era fonoaudióloga. Cuando esta chica me dijo, yo creo que Santiago va a necesitar medicación porque él no recibía la terapia de la mejor manera. Santiago se frustraba mucho, lloraba, no quería hacer nada de las cosas con las que esta terapeuta quería trabajar con él. Santi es un niño, bueno, este es como, abramos paréntesis, Santi es un niño, bueno, mi hijo tiene 7 años ya, que es TEA no verbal, él habla, dice números, letras, animales, pero no se comunica, no es como decir, mamá, quiero hacer esto y tal y cual cosa. No.
Él comunica sus necesidades de otra forma. Él te orienta a lo que quiere o te demuestra con gestos, hasta con llanto, qué es lo que él quiere, pero no hay una comunicación verbal. Cuando esta terapeuta me dice, mamá, yo creo que Santiago va a necesitar medicación, oh, y a mí se me vino el mundo encima. Yo decía, ya, pero ¿cómo yo voy a drogar a mi hijo? ¿Cómo yo le voy a meter medicamentos? Y bueno, esto habla también de un desconocimiento muy grande que uno tiene, como en todo. Yo desconocía las ventajas y los beneficios que le podían dar los medicamentos a mi hijo. Y en esto no estoy diciendo, mamá, anda ahí al médico y que te manden medicación para tu hijo, porque se supone que este es un tema que va también de la mano con el tratamiento que esté recibiendo tu hijo por parte del neurólogo. Él es el que te va a recetar, el que te va a decir y el que te va a indicar el medicamento que tu hijo le tienes que dar. Además, para llegar al tema de la medicación, pasamos por muchos medicamentos, por muchas dosis, súbele, bájale la dosis, le dieron risperidona, le dieron... en este momento no recuerdo el nombre del medicamento que tomaba, pero fue un medicamento que no le hizo bien, lo ponía súper más hiperactivo, pero bueno, aquí me fui muy adelante. Cuando esta terapeuta me dice, ya mamá, bueno, como les dije, me vino como todo encima y yo decía, ya, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y bueno, por eso otra recomendación, mamás, que le puedo dar es, nosotros también necesitamos asesoría y también necesitamos ayuda y terapia psicológica, porque todo lo que conlleva tener un hijo con un diagnóstico, con una condición, repercute en lo que es, en lo que es nuestra salud mental. De verdad que sí. Por más fuerte que uno sea o por más fuerte que uno se crea, eh, todo este proceso te afecta de una manera, te afecta de muchas maneras, incide en muchos aspectos de nuestras vidas, de forma familiar, se te van muchos amigos, nos aislamos por el bienestar de nuestros hijos. Muchas veces nos aislamos, perdemos amistades, nos encerramos en nuestro mundo interno tratando de conseguir la mejor salida y a veces nos quedamos allí y de verdad que necesitamos ayuda. Y bueno, en este buscar ayuda yo conseguí terapia psicológica, y en ese momento yo estaba súper abrumada por lo que era el tema de la medicación. Y este psicólogo, obviamente no era el que le iba a recetar las medicinas a mi hijo, pero fue el que me ayudó a aceptar que mi hijo, el tema de la medicación tal vez le iba a ayudar para que él pudiera recibir la terapia de una mejor forma. Y así fue. Bueno, después de que pasó esto, yo conseguí hora nuevamente con el neurólogo y yo le dije todo lo que pasaba, que ya a Santiago le había recibido un diagnóstico a través del test ADOS. Eh, este test, este es como para que igual, bueno, quienes no sepan qué es el test ADOS, es un test que aplican donde evalúan al niño. El ADOS evalúan a tu hijo de acuerdo a su edad, le aplican un módulo del test, y el ADIR, que es un test como hermano del ADOS, que es una entrevista que le hacen a los padres, la persona que te aplica el test, que es alguien que esté relacionado en el área de la salud, puede ser un psicólogo, puede ser terapeuta ocupacional, y hasta donde yo sé, los psicopedagogos también que están obviamente certificados pueden aplicarlo. En mi caso fue una terapeuta ocupacional de un centro llamado Estimula. A mí nadie me está haciendo publicidad, pero bueno, para que sepan, eh, un centro llamado Estimula que quedaba en ese tiempo, cuando nosotros fuimos, no recuerdo bien si en Providencia o en Ñuñoa, en Santiago. Y bueno, yo fui al neurólogo, le expliqué que ya en toda esta historia yo fui cambiando de neurólogos, porque como les dije, yo no me sé, con el primero ya me dijo que tenía trastorno de integración sensorial, pero yo no me sentía como cómoda con este doctor.
Pasé a otra doctora que fue con la que yo conversé el tema de que Santiago tenía mucha resistencia, se frustraba mucho, era muy hiperactivo, pero sumamente hiperactivo, tenía trastorno del sueño, le costaba mucho quedarse dormido, le costaba mucho recibir instrucciones, se frustraba con esto. Entonces, ahí fue como el primer paso, o ahí fue como cuando nos introdujimos en el mundo de la medicación para mi hijo autista. La primera medicación que recibió en dosis, en este momento no me acuerdo, pero Santi en ese momento tomaba risperidona, que todavía actualmente lo está tomando. Bueno, empezó a tomar la medicación y obviamente yo vi un cambio importante en lo que era la hiperactividad. Mi hijo pasó de estar acá a estar acá. Ya no era ese niño que no se podía quedar sentado un segundo, ya era ese niño que no podía hacer absolutamente, mantener la concentración en absolutamente nada a estar acá. Entonces, para mí la medicación realmente fue una ayuda. Y aquí, hablando en un tema más personal, yo entendí de verdad en ese momento, y esto es algo que he conversado con mis amigas de mi entorno, que actualmente tengo una red maravillosa de amigas, de profesionales, mi pareja actual, el papá de mi hijo, se han convertido en una red de verdad maravillosa y me emociono hasta el punto de que se me aguan los ojos. Ha sido una red realmente maravillosa de apoyo eh, para lo que es transitar en esto. De verdad que les recomiendo que se vayan haciendo de una red de apoyo, porque es sumamente importante para hablar, para conversar, para drenar, hasta para que los niños vayan haciendo amistad. Es sumamente importante. Pero bueno, me fui por otro lado. Este es un tema que yo he conversado con mis amigas, con las chicas con las que ahora tengo una relación por el colegio del niño, de que la medicación yo entendí, y lo veo de esta forma, que muchas veces nosotros cuando desconocemos temas de salud mental, porque la salud mental, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Está sumamente estigmatizada. Cuando nosotros tenemos algún problema emocional y lo hablamos, o bueno, por lo menos la cultura de la cual yo vengo, no sé cómo será ahora porque tengo 6 años que no visito mi país, pero en Venezuela decir que ibas al psicólogo a veces era hasta mal visto, o decir que estabas tomando medicación para algún problema emocional era mal visto. Entonces, yo finalmente entendí que tener un problema que requiera de medicación, un problema o una condición que requiera de medicación, a veces es invisibilizado, porque ya cuando tú tienes algún problema de salud, digamos, alguna enfermedad, no sé, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes X, cualquier dolencia, y a ti el doctor te dice ya, Dios no lo quiera, tienes cáncer y tienes que hacer quimioterapia. Tú te vas a hacer la quimioterapia porque tú te quieres curar de esa enfermedad. Y con las enfermedades, con las condiciones que requieren de medicación, de psicotrópicos, muchas veces uno piensa que eso es una droga. Todas las medicinas son drogas, pero ¿qué es lo que uno piensa? Es una droga, va a estar dopado, o yo no le voy a hacer ese daño a mi hijo porque esa droga lo va a volver loco. Hablando, hablando sinceramente, esas son las cosas que yo pensaba. Yo decía, yo no voy a tener a mi hijo dopado, yo no voy a tener a mi hijo bajo los efectos de una medicación, yo no le quiero hacer ese daño a mi hijo, él no se lo merece. Y yo noté cuando mi hijo comenzó a tomar la risperidona que pasó, como les digo, de estar acá a estar acá. Ya Santiago, cuando recibía terapia, la recibía de una mejor forma, se podía sentar, podía, quizás en ese momento, hace 4 años, no era como es ahora actualmente, que más adelante yo les voy a ir contando todo el avance que yo he visto en mi hijo, ha sido maravilloso.
Pero en ese momento yo sí, comencé a ver resultados con la medicación y me sentía hasta mal porque yo dije, ¿cómo tan ignorante para pensar que por darle una medicación que lo iba a ayudar, que le iba a calmar esa hiperactividad, yo pensaba que le estaba haciendo un daño? Entonces, de verdad, mamás, de corazón les digo que, bueno, en resumen, para ya ir cerrando lo que es el primer episodio de este espacio, les digo que cuando, si están recientes de haber recibido el diagnóstico o si sospechan de que su hijo puede estar dentro del espectro autista, yo les recomiendo, lo primero, busquen ayuda profesional. Si todavía no han recibido un diagnóstico, busquen un especialista, un neurólogo infantil. Es el único que les va a dar un diagnóstico real. Es el que les va a recomendar un tratamiento, bien sea de terapia o fármacos. Es el que les va a decir, al niño hay que aplicarle un test y les va a decir quién se lo va a aplicar. En primer lugar, busquen un neurólogo infantil que a ustedes, si el primero que consiguen no les genera confianza, no se sienten cómodas, busquen otro, busquen otro, busquen otro. Yo ya en estos 4 años he pasado por el primero que me dijo que tenía trastorno de integración sensorial, después llegué con otra doctora, que no recuerdo en este momento el nombre, después llegué con otra doctora que conseguí y decían que era muy buena, otra más por ahí, no recuerdo los nombres realmente y tampoco quiero mencionar nombres, hasta que llegué al doctor con el que actualmente estamos asistiendo, en el lugar donde vivimos. Ya nosotros no vivimos en Santiago, vivimos en otra región de Chile, pero conseguí un doctor maravilloso que hasta el momento nos ha atendido de la mejor forma. Yo me siento cómoda, confiada, segura. Y con esto no quiero decir que los doctores anteriores hayan sido malos, pero a mí no me generaban ese feeling, digamos, médico-paciente, como el que siento actualmente con el doctor que trata a mi hijo. Eso es lo primero. Lo segundo, no se aíslen, no se alejen del mundo, más bien traten de buscar en su entorno una red de apoyo. Refúgiense en su familia, en las personas cercanas, conversen el tema, no se encierren en sí mismas, conversen el tema con sus familiares, porque la familia tampoco tiene por qué saber lo que es el autismo y lo que les viene. Entonces, conversen abiertamente con sus familiares y con sus amigos de lo que está pasando, que es el autismo, no es el final, no es la muerte, no es catastrófico. Con las ayudas, con el apoyo, tu hijo va a salir adelante. Quizás no dentro de las expectativas que tú tenías como madre, pero es tu hijo, es el hijo que recibiste y es el hijo que vas a tener por el resto de tu vida. Entonces, que esto no se convierta en una lucha contra la condición. Abraza a tu hijo, abraza lo que es tu hijo y dale las herramientas y el apoyo que él necesita. Tercer consejo que yo les puedo dar después de todas estas cosas que yo he vivido a partir de lo que fue el diagnóstico de mi hijo es: no se llenen la cabeza de información, no se metan en todas las cuentas que consigan sobre dietas mágicas, sobre tratamientos mágicos, sobre buscando el culpable, qué fue lo que le causó el autismo a tu hijo. A mí me pasó. Yo decía, pero ya, ¿qué habrá sido? Habré estado muy estresada durante el embarazo, fue por la migración, habré consumido algún alimento que le hizo daño, habrá sido alguna de las vacunas, porque leía tantas cosas. Y hubo un momento que un doctor, mi ginecólogo me dijo, si fuesen las vacunas, imagínate, antes las vacunas tenían más metales pesados, tenían componentes súper tóxicos, fuésemos toda la población mundial, fuésemos autistas. Entonces, de verdad no crean en mitos. Hasta el momento, científicamente, no hay una razón comprobada o no hay una causa comprobada de qué es de dónde viene el autismo. Entonces, hay mucha especulación al respecto.
Yo creo que más que buscar una causa, hay que buscar, es como ya les dije, las ayudas y las herramientas que nos permitan seguir en este camino y darle a nuestros hijos lo mejor. No se atormenten, no se llenen la cabeza de toda la información que consigan. Busquen ayuda en los especialistas que conocen sobre el tema. Busquen un apoyo profesional adecuado. Obviamente yo sé que no todos, y con esto me incluyo, no todos tenemos los recursos que quizás necesitamos, porque este es un tema también para otro episodio, lo que son los recursos. Cuesta mucho el tratamiento o las ayudas que se necesitan para las personas dentro del espectro autista, pero si está en sus posibilidades, busquen los profesionales más adecuados, busquen los terapeutas, así como lo mismo con el neurólogo. Si ustedes se sienten con un terapeuta que no está enfocándose en las ayudas que su hijo necesita, busquen otro y busquen otro y busquen otro hasta que den con el equipo profesional que los haga sentir de la mejor forma y que estén recibiendo el tratamiento focalizado que su hijo necesita. ¿Ya? Apóyense siempre en los profesionales. Ellos son los que saben y ellos son los que nos van a decir qué es lo que hay que hacer. Porque en esta búsqueda de cualquier información nos vamos a perder y nos vamos a enfocar en soluciones. Les digo porque a mí también me pasó. Me perdonan que estoy con el tema, pero como me puse un poquito sentimental, estoy así como con la nariz y con los ojos un poquito húmedos. Como les digo, no hay fórmulas mágicas. Entonces, a mí me pasó también que yo perdí mucha energía y dinero también perdí en dietas, en tratamientos naturistas, en eso básicamente. Y de verdad, quizás, y con esto no le quiero faltar el respeto a nadie, quizás a alguien le ha funcionado una dieta, quizás a otra persona le ha funcionado algún suplemento, pero yo probé dietas, gasté mucho dinero en dietas, pensando que a mi hijo le estaba haciendo daño, y esto es un tema que también vamos a hablar en otro episodio, el tema de la inflamación intestinal que afecta el cerebro y todo el tema y todo el asunto, y resulta que por ahí no era. En mi caso, por ahí no era. Obviamente, si tú a tu hijo le das 10 kilos de azúcar al día, va a estar sumamente hiperactivo, pero no era mi caso. Entonces, manteniendo una alimentación sana, pero balanceada, comiendo todos los alimentos, a mi hijo le ha ido súper bien y no le ha pasado nada y sigue siendo tan autista como desde el día 1, que siempre lo fue y siempre lo va a ser. Entonces, nada, espero que esta información digo como que si ustedes estuvieran hablando conmigo, pero hablé de muchos temas relacionados con lo que fue el diagnóstico, que este era el nombre de este primer episodio, pero la idea de este primer encuentro era que ustedes me conocieran un poco, supieran un poco sobre nuestra historia, por qué estamos acá, para qué estamos acá, y eso. Ya vendrán nuevos episodios, tengo muchas ideas, tengo mucha información que darles, quiero invitar a personas que han sido parte de este proceso, que están dentro de mi red de apoyo, amigas que también están en la misma situación, para que también les cuenten su postura, cuál ha sido su vivencia, cómo recibieron el asunto de tener un hijo con una condición. Así que nos vamos a estar viendo. Yo les mando muchos abrazos, muchos besos, la contención que les pueda dar dentro de este espacio. Si tienen dudas, si tienen preguntas, todo lo que se les ocurra, acá estoy para ustedes en mi espacio más íntimo, en mi casa, de mí para ustedes. Les deseo lo mejor. Siéntanse, tengan la libertad de sentirse como ustedes quieran en este momento, que están recibiendo un diagnóstico o que recientemente recibieron un diagnóstico, pero les digo de todo corazón, la tormenta va a pasar, el día va a aclarar y van a salir adelante tanto ustedes como sus hijos. Yo sé que cuando estamos en esta situación hay mucha incertidumbre,
y no les voy a mentir, yo todavía sigo teniendo mucha incertidumbre y sé que así va a ser por mucho tiempo, si acaso no por siempre, pero la incertidumbre podemos combatirla con acción. Entonces, vivan su proceso, vivan su duelo en este momento, pero párense de ahí, salgan adelante, comiencen a buscar los apoyos que necesitan porque sí se puede. Y sobre todo porque el diagnóstico no es el final. Las quiero mucho, nos vamos a estar viendo pronto, les voy a grabar muy pronto un nuevo capítulo. Síganme por favor por mis redes sociales. El Instagram de esta cuenta se llama teadoro-mamá. Y bueno, síganme por acá, suscríbanse para que YouTube les pueda avisar cuando suba un nuevo capítulo y para que estemos en contacto. Considérenme parte de su red de apoyo. Les voy a estar para ustedes, para lo que necesiten, para toda la información valiosa que les pueda entregar. Acá voy a estar. Las quiero mucho. Cuídense, un beso.